dar gracias primero. Gracias por estar aquí. Gracias por haber sido valiente. Amén. Por ser una mujer que se ha sabido sostener del Señor para que ahora, en este momento, usted pueda estar aquí con nosotros. En este tiempo tan difícil, pueda salir una voz de parte de Dios y pueda darnos un mensaje que no solamente tiene que ver con algo aprendido en base a lectura o a una enseñanza, sino historia de vida. Me gusta eso y por eso la felicito en esta noche y quiero darle las gracias nuevamente por estar aquí, por ser valiente y por todo lo que nos tiene que decir. Tú ya sabes que te quiero muchísimo y valora el talento que Dios te ha dado, porque eres una mujer muy talentosa y de mucha influencia. Y yo estoy happy, orgullosa que trabajes en la iglesia juntamente con nosotros y que sea de gran bendición. Sí, realmente mi historia es un poco fuerte, es un poco larga, porque fue afectada en todas las áreas de mi vida. Y yo muchas veces en la intimidad con el Señor, yo le decía esto a Dios, ¿no? Señor, yo durante toda mi vida he visto esto que me ha seguido, pero hoy yo sé que tú me has hecho libre. Y cuando hablo todas las áreas de mi vida, desde que estaba en el vientre de mi mamá, donde ella pasó una situación muy difícil y ella no quería tener más bebés, entonces ella vio la manera de cómo que yo no viniera al mundo, porque ella en su desesperación, en su angustia, no es porque fuera una mamá mala, es una mamá maravillosa, pero en ese momento no estaba preparada para que yo venga tal vez, pero Dios sí tenía un plan. Entonces pasaron muchas cosas en que yo realmente no debería estar acá en la tierra, no debería estar viva, no hubiera nacido, y lo maravilloso es que el Señor permitió que yo naciera, y ahí empieza mi historia. Amén. Amén. Una hija casi bloqueada y muy rechazada, y nací con ese estigma, digamos con esa marca de rechazo, y sumado a eso, en mi hogar, que yo amé mucho a mi padre, pero había mucha violencia. Había violencia verbal, violencia física, y en mi caso de muy pequeña, te hablo de 4 o 5 años, violencia también de tipo sexual. Esto es algo que de repente no lo he contado nunca, porque yo lo cerré y nunca más lo saqué, pero Dios me hizo sentir que lo tenía que hablar aquí hoy. Yo sé que es un poco vergonzoso, tal vez es doloroso, que nunca se lo conté a nadie, pero Dios sí lo sabe. Y mi vida ya no me pertenece a mí, le pertenece al Señor. Yo fui creciendo con esas cosas, Freddy, me casé a los 18 para 19 años, con todo ese bagaje de cosas que traía en mi alma. No tenía una relación con el Señor, tuve mis hijos, de los cuales le doy tantas gracias a Dios porque son maravillosos, son hermosos, son siervos de Dios, pero en ese tiempo yo no entendía nada. Era una chica que estaba en la universidad, que salió embarazada, que tuvo que casarse, venía con ese rechazo dentro de mí muy fuerte, y ese rechazo te lleva a sentirte que no eres nada, que no vales. Y yo te digo, yo escuché la voz del enemigo. Tú sabes quién es el enemigo. Ajá. Cuando yo era una niña para adolescente, el enemigo me decía que él me iba a matar, que yo no iba a vivir hasta edad madura. Y siempre me lo decía, tú te vas a morir porque tú no sirves para nada. Y muchas voces habían en mi mente y me decían que no servía para nada, que nadie me amaba, que nunca iba a hacer nada, que mejor me muriera. Y era como que me empujaba a la muerte, al suicidio. Más todo lo que me había pasado desde niña, desde pequeña. Y no solamente me pasaron cosas feas, toques en el área sexual horribles, no solamente de gente cerca de mi casa, de familia, sino fuera de mi casa, en casa de mis amiguitas, en casa de familiares. Siempre me perseguía eso, aún cuando iba en el carro o mamá me mandaba a comprar, siempre alguien me jalaba, me tocaba, y era como un acecho, y era tan fuerte esto que yo tenía pesadillas horribles, tan terribles, que yo no quería ir al colegio. Era una niña de 6 años y yo lloraba y no quería ir al colegio sola. Yo aborrecía andar sola porque yo no sabía por todo lo que había pasado, ¿verdad? Fueron cosas demasiado fuertes, y te lo cuento en un segundo y rápido, porque yo sé que alguien puede estar escuchando allí donde está, o lo va a escuchar, y que se va a identificar con lo que yo estoy hablando. Y yo no lo cuento porque yo sea acá la protagonista, sino yo lo cuento porque ustedes vean la gloria de Dios y cómo Dios transforma, cómo Dios sana, cómo Dios ayuda a
Así y he vivido tantas cosas impresionantemente fuertes, de casada, de muchos años de casada, experimentar el dolor de una separación, experimentar cosas tan fuertes como en ese tiempo el ministerio que el Señor me llamó desde hace un poco más de 30 años, estaba en lo mejor de lo mejor, fue como una caída de muy arriba y causó dolor, trauma. Sin embargo, siempre había una voz dentro de mí que me decía y me fortalecía, que me decía que me amaba, que sea adelante, que me levante, que sea valiente. Y esa voz es hasta el día de hoy, que es la voz del Señor, quien a pesar de todas las cosas que he vivido y he pasado, es Él el que siempre me ha dicho, tú estás acá con un propósito, tú no moriste en el vientre de tu mamá. Tú estás acá porque tenías que cumplir mi voluntad. Y desde el vientre de tu madre te llamé y te puse como profeta para que hables mi palabra a las naciones. Y como tú bien lo sabes, Friendly, gracias a Dios, nunca pensé estar en naciones, nunca pensé hablar en público, nunca pensé predicar, jamás pensé que iba a pasar en una iglesia hermosa donde tú estás y compartimos una unción tan linda que Dios ha derramado. Porque yo nací, crecí con el estigma del rechazo, del desamor, de la violencia, en todo ámbito. En mi casa había mucha violencia física. Mi papá era demasiado duro con mis hermanos, demasiado violencia verbal hacia mí, con mi mamá. Era una cosa, era tan infeliz, una niña tan infeliz. Sin embargo, era a la vez una niña alegre, que quería vivir feliz, pero no sabía cómo. Pastora Anita, de verdad, quiero, cuando usted hablaba, mientras usted decía todo el comienzo, el principio de su testimonio, quiero decirle que la piel se me subió. Así, ¿sabe por qué, Pastora Anita? Porque uno como mujer, somos mujeres y todas las personas que están ahí escuchando su testimonio, puede saber y entender que cuando a una mujer la tocan, que cuando a una mujer cruzan esos límites que una mujer... Tú me estás diciendo que ahora que somos... En esperanza, en un futuro diferente, y pienso que... Pero le escuché decir algo importante ahorita, para dejarla continuar, Pastora Ana, porque sé que tiene joyas para soltar, pero oí una voz. Siempre escuché una voz, dijo usted, y qué precioso es saber que justamente que usted no viene a hablar de propósito. ¿Cómo podemos ver que quizás algunas personas pueden pensar que Dios no existe o que Dios no está cuando pasan estas cosas, pero Dios sí estaba con usted, estaba allí con usted? Eso es maravilloso, Pastora Ana, nos alienta a saber que usted desde muy pequeña oía la voz del Señor. Yo creo que muchos en estos tiempos, la edad que tengamos, tenemos esa oportunidad de oír la voz del Señor. Gracias. Claro, porque cuando hay un plan de Dios, el enemigo también tiene un plan para querer derribar el plan de Dios. Porque si el plan del enemigo era que yo no naciera, Dios decidió que para mí hubiera vida, porque luego Él iba a usar como Él quisiera en su propósito mi vida, ¿verdad? Entonces había una lucha, porque textualmente yo sentí una batalla en mi mente, tenía mucho temor, tenía mucho miedo, sentía que me perseguía, sentía cosas que me atormentaban cuando era niña. Yo no entendía y tenía mucho rechazo. Hasta en mi colegio yo tenía una cabellera hermosa, muy larga, y mi mamá cuidaba esa cabellera, y en el colegio me jalaban el pelo hasta abajo y me insultaban y recibía bullying, y yo decía, pero si yo no le he hecho nada a nadie, y toda la vida ese enemigo estaba persiguiendo mi vida para que yo me sintiera infeliz, desdichada, para que yo pensara solo en la muerte. Pero a la par estaba la voz de Dios que me cuidaba. Y en toda esta historia hay un personaje importante, Freely, y lo quiero decir porque qué importante es que oremos por nuestros niños. Qué importante es, si de repente mamá no es convertida ni papá, pero una tía, un abuelo que tenga sobrinos, nietos, familiares, oremos por esos niños. En mi caso era la pastora Margarita. Wow. Ella no sabía lo que a mí me estaba pasando de niña, porque ella vivía en Estados Unidos, pero cada vez que ella venía de Estados Unidos a Perú, yo dormía con ella. Ella me contaba siempre historias del rey David, me contaba historias de Jesús,
Qué y fue hermoso. plantando la semilla de la palabra de Dios en mi corazón. Yo creo que eso es lo que me ayudó a crecer en ese Dios grande y poderoso. Porque esa palabra... Vemos un trabajo, ¿no, Pastora Ana? Vemos un trabajo de Dios en su corazón desde niña para rescatarla del dolor. Qué lindo, y que use personas. Y que esas personas podemos ser ahora nosotros. Qué lindo. Así es. Y sabes, Friendly, yo cuando tenía 13, 14 años decía, pero ¿yo para qué he nacido? Y el diablo me decía, tú no sirves para nada, ¿para qué has nacido? ¿No te das cuenta que nadie te quiere? ¿Que eres un estorbo en todas partes? Y era una cosa tan terrible, pero dentro de mí siempre sentía que algo o alguien que no entendía me daba el aliento para seguir. No de repente para suicidarme, pero sí tuve excesos en mi vida. Tuve excesos que me llevaron al límite, justamente para escapar de todas esas cosas que me atacaban en mi mente, en mi vida. Tal vez de alguna manera tapar las cosas malas que me pasaron desde que era una niña, que yo me acuerde de todos los acosos sexuales que tuve cuando era pequeña. No solo fue uno, fueron muchos, de muchas maneras, que yo no entendía y no le decía a mi mamá porque me daba miedo. Entonces, eso me llevaba a los excesos como toda adolescente, ¿verdad? Y bueno, por eso es que viví una vida muy rápida. A los 18 años, 19 años ya era mamá y me casé rápido y viví rápido, ¿no? Pero en todo eso lo maravilloso es que en el tiempo del Señor siempre se va a cumplir su propósito. Amén. Pastora Ana, y justamente de eso quiero llegar a ese tiempo donde usted tuvo el quiebre, ese donde Dios cambia la curva, donde te muestra algo nuevo, donde empiezas a ver esperanza, donde empiezas a ver, es como un respirar nuevo para tu vida, y eso es maravilloso. Y queremos que nos cuenten qué etapa de su vida fue eso, Pastora Ana. ¿Qué empezó a suceder en su corazón? Ajá, mira, yo me convertí cuando mis hijos ya tenían más o menos 8 años, 6 años, Fío tenía 3 años. Y ahí realmente fue mi conversión de todos nosotros. Y yo empecé un camino en el Señor un poco duro, porque Fío tenía 3 años y justo a los 3 años y medio le detectan que en su corazón había un soplo que tenían que operarla. Y ese soplo ocasionaba de que ella se agrandara su corazón y podía morir. Y era mi niña, era mi muñeca, mi princesa. Yo empiezo el evangelio con ese trato del Señor. Yo me acuerdo que yo lloraba y le decía, Dios, ¿por qué no fue a mí? ¿Por qué a mi niña? Yo no puedo pensar que a mi niña de 3 años le van a abrir acá todo, le van a parar el corazón y le tienen que operar. Yo no lo puedo entender. Y yo lloraba y me desesperaba. Y un día entré en ayuno, me acuerdo que estaba como 1 año de creyente, 2 años por ahí. Y escuché del ayuno, me puse a ayunar y le dije a Dios que me hablara. Y me habló en Mateo capítulo 6, donde dice, el que ama más a su padre o a su madre, a su hijo o a su hija, no es digno de mí. Dios me estaba hablando claramente que si yo ponía a mi hija primero que a Dios, entonces yo no era digna de ser una hija de Dios. Y yo me acuerdo que le pedí perdón todo el día al Señor, lloré muchísimo, y lo otro que me dijo Dios fue, entrégame a tu hija. Y yo pensé que mi hija se la iba a llevar. ¡Qué desesperación! Y entregar cosas siempre nos cuesta, Pastora Ana, siempre, porque por casualidad siempre tenemos que entregar las cosas que amamos, que y las tenemos. Ni siquiera había leído la historia de Abraham, por decirte así, para consolarme. Claro. No te la lleves, me decía, Señor, no te la lleves a mi niña. Y no era que el Señor se la iba a llevar, Él quería soltarla la vida de mi hija y se la entregara para los propósitos de Dios, en sus manos. Y esa es una segunda historia, por eso Fío es una muchacha que Dios usa mucho, tiene un corazón hermoso para Dios. Profesada también, sí, tremendamente. En ese tiempo el trato era para mí, porque ahí yo hice mi compromiso con Dios. Le dije, Señor, si tú la salvas, si mi hija no le pasa nada, yo te voy a servir, mira, yo voy a hacer todo lo que tú quieras que yo haga. Y el Señor dijo, ok, muy bien, eso es lo que estaba esperando. Uno crea compromisos en la fricción, en la presión,
De verdad, eso me hace recordar, Pastora Ana, en su testimonio, me hace recordar parte de mi vida también en la mía. Cuando crucé, en algún momento voy a contarles esa historia en otro momento, pero también me creó un compromiso, un pacto con Dios, porque en ese momento queremos la salida a los problemas, ¿verdad? Bueno, y sí, la vida continuó. Los testimonios son muy fuertes y muy grandes, pero voy a dejar fluir lo que Dios quiera decir. Y bueno, el trato ahí, Freddy, fue conmigo, no fue con mi hija. Fue conmigo. Mi corazón tenía que ser trabajado para el ministerio y ahí el Señor me llamó y me dijo que yo le iba a servir juntamente con toda mi familia. Y luego salió lo del pastorado, 2 años más nos llamó al pastorado con el que fue mi esposo y con toda la familia. Y le servimos a Dios fielmente mañana, tarde y noche. Nos amanecíamos con la iglesia liberando, siendo usados por el Señor para liberación, para sanidad al alma. Hacíamos proyectos, talleres, muchísima gente por esa unción que Dios derramó en nuestras vidas, por esa entrega al ministerio del Señor, por esa encontrada, por eso. De no haber sido una hija abortada, sino una hija que Dios deseó para su reino. Tremendo, amén. He viajado a tantos lugares, Freddy, que te sorprenderías. He ido a hosteles, pero de 5 estrellas y sin estrellas también. He viajado a países, he conocido gente muy importante. Me he sentado al lado de siervos que tú dirías, wow, que se ha sentado junto a este. Sí, porque son igual que nosotros. Pero es Dios que nos pone en esos lugares especiales, porque a Él le ha placido. Y yo digo, de una mujer que se sentía inútil, torpe, de una mujer que ni siquiera daba la talla en las matemáticas, porque yo me sentía la más burra de todas, de una persona que sentía que su vida no tenía sentido, que estaba en este mundo por gusto, de una rechazada, de una abandonada, de una mujer que solo había visto violencia, violencia y violencia. Yo a veces me sentaba en esos lugares y lloraba y decía, Señor, ¿qué cosa viste en mí, no? ¿Qué viste en mí para que me honres de esta manera? Me has hecho acordar con esta entrevista que estuve en Aglobo Internacional, donde fueron 180 países, y me acuerdo que orgullosamente llevé la bandera del Perú como una mujer peruana. Y yo solamente lloraba. Me acuerdo que estaba Benny Hinn y unos personajes increíbles en un hotel fabuloso, y después yo me miraba y decía, ¿pero qué hago yo acá? ¿Qué hago yo acá? O sea, yo misma me convencía, pero era todo por la gracia y el favor de Dios. Amén. Así Pastora como Anita, entonces, discúlpeme que la corte, usted va a continuar, porque esto está tremendo, pero lo que usted nos empieza a contar, a testificar sobre su proceso, todo lo que tuvo y hacia dónde la llevó el Señor, ¿sabe qué? Lo que causa en el corazón de las mujeres que la están escuchando, de las personas, es que jamás se puede perder la esperanza cuando estás en las manos de Cristo, cuando estás en las manos del Todopoderoso. No la puedes perder, porque vemos, Pastora Ana, sus comienzos, y vemos que el proceso, quizás sigan apareciendo pruebas y situaciones, pero seguimos también viendo las victorias en su vida. Y eso es lo que nos alegra, y eso es lo que nos hace ver su testimonio. La primera parte de su testimonio. Dios es fiel, Freddy, porque lo que Él dice lo cumple. Y Amén. Un golpe muy fuerte, de los fuertes que he pasado, fue cuando mi hijo mayor falleció y se fue con el Señor. Y para mí eso fue como que se abre la tierra y que me quería tragar, porque tú sabes, una madre cómo ama a sus hijos, ¿no? Y estamos cerca del Día de la Madre, el día de todas las mamás. Ese es un dolor que solamente la persona que lo experimenta puede entenderlo. Y yo sé que en mi caso el Señor entendía lo que yo he pasado con ese dolor de ver a mi hijo cerrar sus ojitos y irse como una palomita, pero solamente Dios supo consolar mi corazón. Solo el Señor supo darme la respuesta, porque si Él hubiera querido no me hubiera dado una respuesta, porque Él hace las cosas como Él quiere, pero Él me dio la respuesta, y eso calmó mi corazón, y eso hizo de que retomara mi vida. Y el otro golpe fue cuando perdí mi hogar, ¿no? Porque yo le dije, Señor, se acabó el ministerio, se acabó todo, perdí mi hogar, se acabó el testimonio.
porque yo no le fallé a Dios, le falló a la otra persona, pero igual se cayó, todo se cayó. Y yo ya estaba en coma, pastoreando, pero yo le dije a Dios que me perdonara, pero yo no iba a continuar más, porque era como una mujer repudiada, era como una mujer abandonada, y eso me daba mucho vergüenza, mucho dolor, no sabía dónde meterme. Y el Señor me metió otra vez a orar, y le dije a Dios que me hablara, porque si no yo no continuaba. Y me dio Isaías 54, donde dice: yo, Jehová, soy tu marido y tu hacedor. Porque te encontré triste, sola y abandonada, como una mujer sola. Pero yo soy siempre, Él tiene una palabra para rescatarnos, ¿verdad, pastora Anita? Cuando hablamos de ministerio, me dijo: porque más son los hijos de la desamparada que de la casada, dice Jehová. Y me dijo: de tus lomos van a salir pastores, van a salir profetas, van a salir apóstoles. 3 veces me hablaron diferentes profetas y Dios ya me había dicho la palabra, que de mis lomos. Entonces yo tenía que continuar, porque yo sabía que de mis lomos, y es verdad, de estos lomos han salido hoy en día pastores, profetas, aún en otras naciones. Y yo le doy la gloria a Dios, porque en todo esto está su propósito. De una persona que se sentía inútil, que de una persona que se sentía estorbo, de una persona que se sentía, ya estaba media loca con tantas cosas que me pasaron. Sin embargo, Dios transforma esa oruga en una hermosa mariposa. Y qué lindo, alguien me puso ahí: eres un diamante en las manos de Dios. Y esa es mi palabra. Amén. Somos un diamante que Él pule, que Él talla en las manos del Señor. Y a ti te digo, mujer, hermana, amiga que estás ahí, tú eres valiosísima a los ojos del Señor. Tú eres una piedra que Dios va a pulir hasta que llegue a ser ese brillante, ese diamante. Si Dios lo hizo conmigo, lo hizo con Freli, lo hizo con tantas predicadoras que tú ves, que son internacionales. Todas tenemos una historia, Friendly. Detrás de esta misión hay una historia. Detrás de la historia más fuerte y más grande que tú puedes ver hay una historia. Así es. Y a mayor gloria, mayor peso, mayor trato, mayor trabajo. Y Dios siempre sabe hasta dónde podemos soportar. Y yo he pasado esas 2 pruebas tan fuertes, tan dolorosas, tan tremendas, y muchas otras más que han venido a mi vida. Pero es como que ya tú conoces quién es Dios. Amén. Vas conociéndolo, ajá. Exacto. Y el versículo que me encanta, uno de los tantos que ministra mi vida, es Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios conforme al propósito por el cual han sido llamados. Amén. Pastora Ana, nos encanta que usted use y haya dicho una palabra: retomar. Tuve que retomar. Y yo creo que eso nos hace ver que en Dios siempre podemos levantarnos para volver a tomar lo que Él nos está ofreciendo. Y eso es importante ahora, poder recibir a través de su testimonio, Pastora Ana, porque la gloria es para el Señor. La obra la hizo Él en su vida, en su corazón, a través de su alma, trató con sus emociones, con sus fuerzas, con sus debilidades. Y qué precioso es lo que usted dijo, la importancia de que una mujer, de que un hombre, toda persona pueda retomar en esperanza nuevamente ese futuro que Dios nos ofrece, ese propósito por el cual usted ahora nos está dando de verdad una enseñanza grandiosa a través solo del testimonio. Y esa palabra, todas las cosas ayudan a mí. Cuando me convertí, yo lloraba y le decía a Dios, estaba en mi primer amor, le decía: Señor, yo nunca he tenido amor, he visto solo violencia en mi vida, pero yo te pido que tú me enseñes a amar. Yo no sé amar, en mi corazón hay mucho dolor, mucho odio, mucho rencor, amargura, resentimiento. Mi corazón está partido, yo no sé amarte, ni siquiera a ti te puedo amar. Y yo le pedí a Dios incansablemente que me enseñe a amar. Y yo no sabía que el pedirle eso a Dios era algo tremendo. Yo no sabía lo que me estaba metiendo, porque el amor es un ejercicio práctico
donde tú tienes que perdonar 70 veces 7 al día, donde tienes que bendecir a tu enemigo, donde tienes que amar al que te hizo daño, bendecir al que te maldice, a ese que te rechazó, que te golpeó, que te hirió, que te apuñaló. Tienes que amarle, tienes que perdonarle y tienes que bendecirle. Y yo cuando le reclamaba a Dios me dijo, tú me dijiste que te enseñé a amar. Y yo te he enseñado a amar como yo amo. Amo al perdido, amo amo al ladrón, amo al asesino, porque el amor es incondicional. ¿Cuánto tenía que perdonar, pastora Ana? Muchísimo. ¿Cuánto tenía que perdonar? Muchísimo. Mucho. Y a mí misma también. A mí misma también. ¿No? Qué importante que nos pueda hablar sobre eso, pastora Anita, ese proceso de perdonarse los propios errores. Cuando uno reconoce que realmente uno es débil. Pero yo hablaba mal de mí misma. Yo hablaba mal de mí misma. Yo daba charlas, cursos. Mira, no te miento que en los 7 días de la semana, los 7 días yo estaba ocupada en conferencias, iglesias, provincias, países. Tú habrás gozado un poco de eso cuando estaba en la iglesia. Ajá. Todo el tiempo viajando, todo el tiempo ministrando. Pero yo me sentía mal conmigo misma y hablaba mal de mí misma. Y el Señor un día me dijo, tú eres mi hija y tú me perteneces. Tu cuerpo me pertenece, tu vida me pertenece. ¿Cómo te sientes tú como madre cuando alguien habla mal de tus hijos? Ay, le dije, me da cólera, yo sería capaz de pegarle. Yo me siento mal cuando tú hablas mal de ti porque tu vida es mía, no te pertenece a ti. Wow. Y de ahora en adelante solo vas a hablar palabras de bendición para ti, no de maldición. Amén. Y aprendí a amarme poco a poco, porque no es fácil. No es tan fácil amarse a uno mismo, soportarse o aceptarse como somos. O una muchas veces se siente decepcionada de uno misma. Se siente, ¿verdad, pastora Ana, que es poco lo que has hecho en la vida? Y eso es algo con que muchas mujeres creo que en ese tiempo hay una lucha en sus corazones, porque siempre el enemigo es como si nos pusiera una fijación de que es muy poco lo que hemos hecho o lo que hemos logrado, pero cuando volteamos la mirada es maravilloso, porque cuando miramos a nuestra esperanza verdadera, a nuestro futuro verdadero, a nuestro destino grande, es ahí donde cambia todo, esa forma de pensar y nos podemos conducir. Esto es bien fuerte porque las otras personas te dicen, mira, te veo tan bien, tú eres así, mira qué linda eres, o tu carácter, y dicen, yo soy así, no creo, te has equivocado, porque nos calificamos muy por debajo, cuando nuestra autoestima está muy dañada. ¿Por qué? Por los estigmas que nos han puesto, por los apodos, por las palabras que han soltado. Palabras que nos han ministrado, no sirven, no valen, palabras de rechazo, y eso nos ha marcado tanto que realmente crecemos viéndonos como algo horrible, decepcionante, no sirve para nada, ¿no? Es verdad. Y lidiamos con lo que Dios dice, porque Él tiene pensamientos de bien, de paz y de amor para nosotros. Pastora Ana, de todo lo que nos dice, ¿le puede decir a la mujer de esta noche, que está a la persona que nos va a escuchar, muchos quizás caballeros también, le puede decir que hay entonces algo diferente en los días que están por venir, si es que toman una decisión diferente también, porque es necesario que sea compartido lo que Dios nos ofrece y lo que nosotros también querramos dar en algún momento en nuestra vida a través de las decisiones? Usted, que ha pasado todo esto, ¿podría decirle sí se puede, pastora? Yo sé que tal vez su historia sí, pero lo podemos ver. Pero hay mujeres que dicen, pero yo he vivido algo peor. Yo he pasado cosas peores. ¿Y quién me saca de eso a mí? Yo lo veo que es difícil. ¿Qué palabra puede decirles a cada persona que nos ve esta noche? ¿Qué palabra le puedes decir que pueda romper eso? Yo quisiera decirle a todos los que están escuchando algo que me dijo Dios en Isaías 43, que somos de alta estima a los ojos del Señor. Y que nunca debemos perder la esperanza y la fe mañana, las cosas
van a mejorar, que Dios tiene un destino hermoso, tiene un gran propósito con cada uno de nosotros porque somos sus hijos amados. Él no mira nuestros defectos, Él no mira cuánto hemos pecado o cuánto pecaremos, Él mira nuestro corazón. Y algo que me dijo Dios: tú tienes que tener fe en ti misma. Yo tengo fe en que tú lo vas a hacer. Tú tienes que tener fe en ti misma, en que tú lo vas a hacer bien. Tú eres mi hija, estoy contigo para ayudarte. Y eso te lo digo a ti y a cada uno de los que están escuchándome en esta tarde, en esta noche. Que Dios quiere hacer cosas maravillosas a través de ti. Amén. Dios quiere derramar su gloria a través de ti. La vida no ha terminado. Todo esto va a continuar en un nuevo tiempo. Y nuestra esperanza es que pronto esto va a pasar y que vamos a retomar nuevamente ese propósito en que nos quedamos. Y yo digo siempre esto, y es verdad. Dios siempre nos sorprende. Nos sorprende de una manera maravillosa. Yo podría contar todas las bendiciones que Dios me ha dado y que realmente ni siquiera Frenzy, el mejor esposo del mundo,